Vamos a continuar ahora con nuestro segundo video, que es sobre cómo crear organizaciones en GitHub. Así es, si quieres llevar tus proyectos al siguiente nivel, no los podemos tener todos empaquetados y ensanduchados en un mismo proyecto. No, señor, es hora de empezar a delegar y a generar responsabilidades únicas, a generar arquitecturas mucho más robustas, arquitecturas por microservicios, que empieces a revisar un poco más la decomposición de los microservicios, qué arquitecturas ponerles a esos microservicios, cómo comunicarlos, a través de qué protocolos. Voy a empezar a subir también videitos al respecto dentro de toda esta serie de videos que vamos a ver de Rackspace, también para ver y tener en cuenta lo que es, bien sea los microservicios, decomposición de microservicios, cómo comunicar, qué protocolos de comunicación existen. La idea es que puedas llevar tu proyecto de 0 a 100, literalmente todo en uno en esta serie de videos. Ahora bien, ¿qué son las organizaciones en GitHub? Nosotros podemos tener nuestra cuenta personal. Yo tengo de hecho mi cuenta personal y tengo allí mis repositorios privados. Obviamente, esos repositorios privados, ¿para qué me sirven? Pues probablemente para postearlos en LinkedIn, o para cuando comparto el LinkedIn que se vea que tengo por ahí algún tipo de actividad, o que meto con proyectos personales, que al final, como soy más backend, este termina siendo como mi portafolio. Este es mi portafolio. Pero claro, no todo se puede quedar en un repositorio personal, y allí es donde surge la necesidad de tener, por ejemplo, las organizaciones. En las organizaciones tenemos todo el tema de lo que es el CICD, tenemos muchísimas ventajas. No soy experto en Git, o sea, hay gente que es demasiado tesa en el mundo de Git, pero de todas formas te quiero compartir el conocimiento que he adquirido a nivel de las organizaciones, creando organizaciones, para que puedas también tener la posibilidad de trabajar sobre las organizaciones, y que puedas tener la posibilidad de hacer implementación, y que puedas crear también, ¿por qué no venderle tu proyecto a una persona? O en fin, hay miles de posibilidades acá. Vamos a ir a hacer un pequeño análisis sobre, por ejemplo, el entrevistador inteligente y cómo está distribuido y para qué nos sirven las organizaciones. Primero, podemos tener un README principal sobre la organización, que se va a ver muchísimo más organizado, pero la mayor ventaja que tienen las organizaciones es que podemos tener repositorios. O sea, es como si tuviéramos mini cuentas dentro de ella. O sea, mi cuenta personal es como si fuera una organización de hecho, porque yo solamente puedo tener repositorios atados. Pero ¿qué pasa cuando yo los quiero tener privados, por ejemplo? Que nadie pueda acceder a ellos, que el código es secreto. Yo tengo algunas organizaciones que son secretas, que yo no quiero exponer ante nadie. Por ejemplo, el proyecto que le estoy haciendo a mi hermano, que es el de las conexiones que les conté por ahí por los directos. Esto todo está privado. Pero claro, el del entrevistador inteligente es público porque quiero crear un open source. Así bien, entonces lo que podemos hacer es crear múltiples microservicios o múltiples servicios dentro de las organizaciones, y dentro de las organizaciones podemos hacer, valga la redundancia, una organización de proyectos a nivel empresarial. Entonces acá, por ejemplo, eso se llama SI porque se supone o pretende ser Smart Interviewer, y de ahí en adelante el nombre del microservicio. Recuerda que puedes tener aquí como guía la configuración de cada uno de estos proyectos, porque es importante validar qué configuraciones tienen mis repositorios y qué configuraciones tienen mis proyectos, para que no cualquier persona pueda venir y borrarme el código, o por ejemplo cargar código peligroso o delicado sobre un repositorio que yo no quiera que sea fácil accedido. Así que bien, vamos a crear nuestra primera organización de prueba. Crear una organización es súper sencillo. Nos vamos a organizaciones, y en el apartado de acá dice New Organization, dependiendo si le tienes en español o en inglés. Esto tiene un costo, efectivamente. ¿Por qué? Porque GitHub lo que hace es que nos provee de múltiples recursos para que yo pueda mejorar la organización de mis productos, como por ejemplo los codespaces, las ramas protegidas, o múltiples revisores dentro de los pull requests. O sea, tiene muchísimas ventajas. Y aparte de ello, la capa del CICD, que este es el apartado que me parece más interesante de las organizaciones, que es poder tener acceso a los GitHub Actions, tienen una mayor capa de horas o de minutos mensuales. La capa gratuita tiene, me parece que 2000, ¿sí? 2000 para los repositorios públicos. Es muy poco. Acá sigue siendo público, pero en el empresarial me parece que son... bueno, sigue siendo privado. Yo sé que hay un CICD que es para los proyectos privados. Pero bueno, acá importante que ver que es, mira, el CICD o las GitHub Actions son para los repositorios públicos. Listo, gratis para los repositorios públicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Efectivamente, pues vamos a tomar la capa gratuita, no estar pagando por algo que no estoy usando. Y vamos a darle prueba YouTube.
esto vamos a decir que es personal, porque si le ponemos que es una organización nos va a pedir el nombre de la organización, luego nos pide un poco de cosas, bueno, y resolvemos el... ¡No, amigo! Estos puzzles son el diablo para mí, siempre pierdo estos puzzles. ¡Sí! ¡No soy una IA! ¡Vamos! Bien, acá me pregunta que si quiero obtener GitHub Copilot para la organización que vale a cerca de $19 por usuario por mes, pues le vamos a dar que no nos interesa, o no sé si a ti te interesa darlo para tu organización. De hecho ahorita no lo recomendaría más que todo trabajar con Cursor. La capa gratuita de Cursor es una locura y se puede hacer muchísimas cosas, y aquí ya podemos empezar a invitar a las personas a nuestra organización. Como es una organización de prueba, pues simplemente le vamos a dar skipear a esta parte y vamos a tener ya como tal acá por defecto nuestra primera organización desde cero, completamente desde cero, y ya podemos empezar a trabajar con los repositorios. Ahora, hay formas de crear y automatizar la creación de los repositorios. Hay una parte que es GitHub como código, para que si yo me quiero llevar en algún momento este repositorio, o lo tengo que reconstruir, pues no tenga que hacer todo a mano, o no tenga que construir los permisos a mano. Recuerda que en el entrevistador inteligente hay algo de lo cual te podrías pegar si tienes conocimientos de Terraform, que se conoce como admin. El admin es un repositorio que construyó el difunto Sergio para hacer esas automatizaciones de GitHub como código. O sea, crear los permisos, crear los repositorios, cuáles repositorios son los que quiero crear, cómo los defino, qué define, los permisos iniciales, todo, absolutamente todo se puede definir desde la creación base, y esto te crea toda tu organización desde cero sin ningún tipo de problema. Así que si tienes conocimientos básicos sobre Terraform, te invitaría a que de hecho trabajes con el código desde cero, y puedes basarte en el código base que hay del admin en el entrevistador para que ya tengas una base de donde iniciar. En este caso vamos pues a crear entonces el repositorio desde cero. Simplemente le vamos a poner cualquier nombre, notificador, vamos a ponerle que es privado, vamos a agregarle un readme y le pones la licencia que quieras, si de ser el caso que necesite una licencia. Vamos a ponerle por acá una Apache license y creamos el repositorio. Acá me pide que si quiero algún template, si quieres ya bajarte por ejemplo, no sé, un template de una arquitectura hexagonal o algo que hayas encontrado por allí, bueno, allí lo puedes hacer. O podemos importar un repositorio desde otro Git. Entonces podemos traernos un repositorio de otro Git que sea privado, si ya tenías alguno privado, y lo podrías importar en este caso desde acá. Para este caso de uso no lo vamos a importar, sino que le vamos a poner simplemente notificador. Le vamos a poner el readme y lo vamos a poner privado. Y vamos a darle crear repositorio. Importante aquí, como te decía, en el entrevistador hay varios repositorios con unas configuraciones bastante buenas a nivel de permisos, como lo son, por ejemplo, LC Interview Manager. Uno, ¿cuáles son las ramas por defecto? Entonces, si yo sé que voy a trabajar en un flujo donde voy a tener un Git flow, por ejemplo, donde va a ser mi rama main, va a ser la rama principal, develop va a ser la rama de desarrollo, QA va a ser la rama de pruebas, voy a tener features que van a salir, por ejemplo, de la rama principal o de la rama de develop. Ahí ya cada organización normalmente se crea sus flujos. En este caso vamos a crear una nueva rama que se va a llamar develop, que va a ser la rama de desarrollo, y vamos a volver nuevamente a las configuraciones y vamos a ver aquí en branch. Entonces en branch nosotros podemos agregar las reglas. Mira que acá están las reglas para cada una de las ramas. Esto es importantísimo para que no te vayan a eliminar tu rama o alguien que dentro de la organización que no tenga el permiso específico o que no tenga un permiso específico no te la vaya a eliminar. Entonces vamos a irnos acá y vamos a decir cuál es el pattern o la lógica sobre la cual va a hacer para hacer el matching sobre la rama. En este caso va a ser la main. Entonces la main, vamos a ver qué permisos tiene y le vamos a agregar todos estos permisos. Requiere un pull request antes de mergearlo. Obvio, no queremos que nos manden código allí sucio, código basura, sin ni siquiera haberlo revisado. ¿Cuántas aprobaciones requiere antes del merge? 1, 2, 20, que lo revise hasta el presidente. Aquí lo vamos a agregar también. Queremos que los nuevos commits que se hagan sobre un pull request sean aprobados, o sea, que necesiten ser aprobados. ¿Sí o no? Claro, sí queremos que necesiten ser aprobados porque probablemente ese pull request cambió el código drásticamente. Entonces, efectivamente, queremos que se necesite validar. Requiere revisión por el dueño del código. Requiere aprobación del pull request, incluidos los archivos que son designados por el code owner. Bien, esta upgrade GitHub team, my repository
público. Ah, ya, bueno, esta necesita hacer el repositorio público, entonces esta no la podemos hacer. Y de ahí para abajo hay cientos de configuraciones que nos pueden dar muchísima mayor, digamos, garantía de que una persona malintencionada no te va a dañar tu código, no te va a venir a eliminar la rama principal, por ejemplo, y vas a quedar, bueno, ya te va a tocar hacer mucho vuelta para hacer el rollback, que se puede, sí, pero es bastante fastidioso. Entonces mejor para ello, pues simplemente le agregamos permisos. Bien, ¿qué otros permisos le podemos agregar o que tiene sentido por aquí agregar? La resolución de conversaciones, ¿sí? Nosotros acá sobre los pull requests, cuando hacemos un pull request, yo abro una conversación. ¿Qué son las conversaciones? Cuando yo estoy haciendo una revisión de código, yo puedo agregar un mensaje a la persona para que corrija algún código. Si hay una mala práctica, si hay algo que no te llama mucho la atención, o mejor dicho, X cosa que tú quieras abrir sobre la conversación, tiene que estar cerrada antes de que se modifique. Entonces, yo como abro una conversación, yo me voy al repositorio y acá yo puedo agregarle un mensaje a la persona. Yo le digo, mira, acá por favor necesito que lo revises. Le doy iniciar review y luego de que he agregado el comentario, yo le digo, voy a enviar la revisión. Vamos a ver de hecho si hay algún PR activo en estos momentos en el entrevistador para que hagamos el ejercicio mucho más realista. Orchestrator, no hay pull request y me parece que el master draw tenía... Ah, bueno, mira, aquí hay de hecho hay dos pull requests. Entonces mira, se eliminan datos sensibles y el del bot, el panda bot. Entonces yo me vengo acá y yo puedo agregar una revisión. Yo le digo, señor, revise esto. Le doy iniciar o agregar como simple comentario o agregar una revisión. Le digo, voy a iniciar una revisión y acá me dice comentarios. Este de hecho está bloqueado. ¿Por qué me parece bloqueado? Ah, bueno, porque yo soy esa misma persona que subió el commit. Pero vamos a hacerlo en el que está el dependabot para que veamos que yo puedo hacer un comentario sobre eso y solicitarle a la persona que haga un cambio. Vamos a decirle, ¿está seguro? Bien, acá. El otro probablemente es porque yo subí todos los cambios sobre ese repositorio. Entonces creo que no puedo autoaprobarme, por ejemplo, o hacerme autorrequerimientos. Pero acá yo le digo requerir cambios o solicitar los cambios requeridos o enviar simplemente el comentario, ¿sí? Agrega el feedback general o agrega el feedback general que o mejor dicho, con los comentarios que se deben implementar. Entonces agregamos en este, se envía y eso le llega como notificación a la persona que está en estos momentos. Entonces mire que es interesante que a mí no me permite acá mergearlo porque tengo la regla de que se debe de resolver la conversación antes de que se vaya a hacer el merge. Yo como soy el administrador, yo podría forzarlo, pero la idea no es que yo como administrador fuerce estos merge, sino que yo tenga revisores de código o con el rol de maintainers sobre el código y sobre los repositorios para que puedan aprobar esos merge. Entonces la idea es que el dueño del repositorio no se dé estos lujos de autoaprobarlos, porque normalmente siempre terminan en caos en producción. Lo digo por experiencia propia, siempre terminan en caos en producción. Entonces una vez se resolvió el comentario, yo simplemente, o la otra persona simplemente dice resuelto o informa que se resolvió, comentario, resolve conversation. Y aquí en consecuencia lo que nos va a pasar, vamos a actualizarlo, es que ya como tal la rama ya tiene la conversación resuelta. Ya simplemente me dice que el merge está bloqueado porque requiere cambios. Requiere un cambio, valida los cambios, aquí ya está. Merge without rating requirement based by spacing protection. Ah, ya, me parece que tengo activo una opción que no debería de estar habilitada. Ya vamos a ver cuál es esa opción. Volvamos a la main, que estamos analizando la main. Y por último, restringir quién puede pushear sobre las ramas. Importantísimo, o sea, esta me parece indispensable. Entonces puede que tengamos una persona de mucha confianza, vamos a escribir aquí cuál nombre, lo agregamos en la organización y listo. Y si no, solamente nosotros podríamos aceptar o pasar código sin pasar antes por un merge. De hecho, para mayor tranquilidad recomendaría que solamente un administrador por caso de urgencia lo pudiera hacer, pero creo que por sanidad es mejor que nadie pase código a develop o así sin autorización. Y acá pues simplemente queremos permitir que se fuercen los push sobre las ramas que tienen acceso. Así que bien, de momento esos serían como los permisos que te recomendaría agregar. No veo otros permisos adicionales. Y otro punto importante es el tema de los colaboradores. Bien, para agregar personas a la organización, o mejor dicho, colaboradores, lo que podemos hacer es nos vamos a nuestros teams y vamos a empezar a crear teams para que no todos los teams tengan el mismo o los mismos permisos. Entonces agregamos un teams que va a ser, por ejemplo, los developers. Agregamos a los developers
Estos son los soldados valientes de la causa. ¿Cuál va a ser la visibilidad? Si va a estar habilitado o no va a estar habilitado. Si necesita tener secretos o si necesita ser pues secreto, la visibilidad. En este caso simplemente le damos agregar. ¿Y quiénes pertenecen a este rol? Y mira que acá aparece el rol. O podemos filtrar quienes tienen rol de maintainer, quienes tienen rol de miembro o que pueden ser todos. Básicamente acá la idea sería sobre este team. Entonces acá estamos, mira que estamos sobre teams, developers. Y aquí están estas opciones que tenemos acá, son las del team. Nos vamos al setting, nos vamos al team developer. Y sobre el team developer nos vamos a ir sobre los permisos o organization role. Y al organization role, al developer team, le vamos a agregar cuál es el rol que queremos que cumpla todas esas personas que estén sobre ese rol. En este caso, por ejemplo, van a ser los que van a escribir código o los que van a estar pusheando sobre las ramas. Ese rol es el del writer. Si es reader, solamente se va a poder meter a la organización y leer. Quizás un inversionista, quizás alguien que quiera venir a validar el código, a alguien que le quieras mostrar el código, pero no puede hacer cambios. Puede ser un reader, pero un writer es el que puede pushear sobre la organización. Y esto es interesante porque forzamos entonces a que las personas tengan que pertenecer a la organización para poder subir código, que no sea como un for. O sea, se pueden hacer un for y hacer un cambio sobre la rama, pero es mucho más interesante poder tenerlo sobre esta parte de acá. Y vamos a agregar quién es el team que va a tener este rol y van a ser quién, los developers. Asignamos entonces a los developers el nuevo team. Y sobre ese nuevo rol ya sabemos que están todos ese rol. Ahora nosotros nos vamos a los repositorios y en el repositorio del notificador simplemente nos vamos a las opciones, nos vamos a los colaboradores y los teams y aquí ya están todos los colaboradores developers. Si yo quiero que, en el caso del entrevistador, te voy a poner el ejemplo, este es el del repositorio, por ejemplo, del front. Entonces aquí están todos los front. Pero interesante lo que te decía del tema del maintainer. Yo quiero crear un team que sea específicamente o esté especializado en el front, como es este de acá. Yo no quiero que todo el mundo me pueda aceptar PRs de front, porque a lo mejor no todos saben de front y hay personas en específico en el entrevistador inteligente que solo tienen conocimientos del backend. Entonces yo, ¿para qué le voy a dar la autorización a una persona que solamente sabe de backend que acepte PRs del front? ¿Para qué? No quiero. Entonces lo que hago es que creo, aquí como estás viendo acá, creé un nuevo team. Aquí me toca irme nuevamente a notificador, a los teams. Me creo un nuevo, vamos a decir que es un nuevo team, que son los revisores. Digamos que es revisor back y revisor front. En este caso, en específico, en el entrevistador, de hecho, tengo varios teams. Ya te voy a mostrar cuáles son los teams que tengo yo en el entrevistador. Tengo backend, front y revisor de Python. Que el revisor de Python en este momento será yo el único revisor de Python, el que le estaba dando al Python. Tenía revisor Java, que ahí estaban los que yo sabía que le metían duro al Java. Y revisores del front, los que yo sabía que le metían duro al front. Y por aquí había unos grupos que eran de los DevOps. Perfecto, entonces vamos a decir que ese es el revisor front. No tiene padres, porque de hecho el padre si fuera un rol, un subrol, o sea, si quisiéramos heredar los permisos que tiene ese otro rol. Para este caso, no. Y vamos a poner el mismo, crear team. Luego nos vamos a ir para las opciones de ese team, Organization Role, y a este team, al revisor front, le vamos a asignar el rol de maintainer. El rol de maintainer es el que nos va a ayudar a nosotros a poder aceptar las PRs, que podamos nosotros como equipo delegar a otras personas la capacidad de asignar o aprobar PRs para que nosotros no tengamos toda la carga, porque es imposible nosotros hacer todo solos. Entonces, importante cuando estamos trabajando en equipo es delegar a otras personas, aprovechar las capacidades técnicas, las capacidades de liderazgo que tienen otras personas y empezarle también a delegar a esas personas y empoderarlas, ¿sí? Entonces le vamos a asignar el rol de maintainer, y a ese rol de maintainer lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar search user o el team, le vamos a agregar el front, el que estábamos acá, revisor front, y le vamos a agregar este permiso. Perfecto. Luego nos volvemos al repositorio y aquí en este repositorio ya vamos a ver que el Teams y Collaborator, aquí lo vamos a poder agregar. Teams y Collaborators, listo, aquí ya está.
Nosotros lo podríamos remover. Si yo no quiero que esté aquí, o sea, yo no quiero que estén aquí estos revisores, pues simplemente lo remuevo, ¿sí? O sea, yo remuevo al revisor, le digo, revisor, no quiero que tengas acceso a este repositorio en específico, así como hacemos en el entrevistador. Por ejemplo, los teams o el team de el front solamente tienen acceso a los microservicios. Acá yo le digo a qué microservicios en específico yo quiero que tengan acceso. Acá, por ejemplo, como en el front, yo no le he especificado repositorios, pues él puede ver todos los repositorios. Pero yo no quiero que vea todos los repositorios, yo quiero que vea solamente el de notificaciones para este en específico. Y si yo creo dentro de los mismos repositorios, yo creo otro repositorio, ya voy a ver que en ese otro repositorio no va a existir el rol que acabé de crear en específico en ese momento. Vamos a crearlo por acá. Y como el rol de mantenedor de momento solo le hemos dado acceso a el otro microservicio, no puede aprobarme PRs de otros microservicios. Y eso es bastante interesante para yo poder entregar, delegar a los equipos la capacidad. ¡Ah! Me hizo quedar mal. Espere que esto es... respira. Mentiras. Vamos a ver acá. A ver qué nos pasó por acá. Puede que no haya guardado. Kafka. Teams. Vámonos a los teams. Teams. Developers. Repositorios. Agregar repositorio. Notificaciones. Este va a estar en notificaciones. Quedó bien. Sí, es privado. Reader. Listo. Aquí me aparece que es Reader. Y vámonos nuevamente a los teams. Al revisor del front. A qué repositorios tiene acceso. Y tiene sobre el notificador. Agregar repositorio. Y vamos a agregarle el de Kafka. Perfecto. Y sobre este debería de tener el rol de maintainer. Aquí nos está agregando. Agregar repository. Perfecto, aquí ya se agregó. Pero en el de Kafka tiene como lector. Tenemos que asignarle como maintainer. Bien, exacto. Y el rol aquí es reader. Excelente. Ahora nos volvemos a los repositorios. Y en los repositorios nuevamente nos venimos a ver qué permisos tiene. Collaborators and Teams. Y aquí ya me aparece. Ya no me aparece el otro, porque al otro le removí el permiso. Él no está asignado todavía a este repositorio como revisor, ni siquiera como codificador, como el equipo de Team de Developer sobre Kafka. Entonces no podría ni siquiera pushear o hacer cambios sobre este. Digamos que este es un repositorio especial o que es solamente de DevOps, y etcétera. Específicamente solamente va a tener acceso el revisor. Y como te digo, esto es muy útil para poder tener un orden, un control sobre quién hace los cambios, quién acepta las cosas, y me va a dar muchísima más seguridad. Por último, y la parte que me parece bastante interesante y muy útil de hecho a nivel de Git, son las GitHub Actions. Así es, las GitHub Actions son la cosa más loca que nos vamos a poder encontrar, porque nos van a dar muchísima utilidad, nos van a dar años de vida, nos van a quitar horas de trabajo a nivel de validación. Te voy a dar un caso de uso. En el entrevistador lo que hacemos es que estamos integrando análisis de código estático con SonarQube. Entonces lo que vas a hacer es que te vas a crear una cuenta de SonarQube para garantizar la calidad del código, al menos la mínima calidad del código posible. Entonces te vas a crear una cuenta en SonarQube y en SonarQube vas a agregar un proyecto, te vas a crear un proyecto. En este caso este es el entrevistador con cada uno de sus repositorios. Te creas la cuenta, te vas a, después de estar en la cuenta, vamos a loguearnos. Y luego de estar logueado, importante, dentro del SonarQube te vas a ir al apartado de el proyecto, administración, organization settings, y tenemos que crear un token. Ese token se crea en el apartado de mi cuenta, seguridad, y aquí generas un token. Ese token va a ser indispensable para la parte que te voy a explicar, para poder crear una GitHub Action que esté constantemente validando la calidad del código que se está ejecutando, y que si hay algo que no está bien sobre ese código, te rechace el PR automáticamente. Esa parte la vamos a ver cómo se ve en tu microservicio. Eso lo tenemos en todos, pero en el último que yo sé que está es en el orquestador. Mira, acá están las actions. Entonces aquí estas actions que se ejecutan acá son las que yo configuré que se debían de ejecutar dentro de mi repositorio. Ya te voy a explicar cómo puedes configurar una action desde cero. Por ejemplo, para los casos de Java. Para los casos de Java tenemos que haga la construcción y el build del proyecto sobre un token de Git. Ejecuta los steps que yo le digo que quiera que haga. Por ejemplo, que haga un check
checkout del código, que valide el código, que sí se esté ejecutando, que ejecute los test unitarios. Si tenemos test unitarios, yo quiero que la persona que haya creado ese código garantice que el código está funcionando igual como antes de que yo lo había creado. Eso es indispensable, porque si no, lo que va a pasar es que se va a romper en producción algunos de los códigos. Y por último, el análisis de código estático con Sonar. Esta es la parte bastante interesante, y lo que hace Sonar es que me genera este reporte. Al final me dice: mire señor, yo le voy a rechazar su PR porque sencillamente usted me está incumpliendo las normas de validación que tiene este proyecto, o los mínimos estándares de calidad que tiene este proyecto, que son, por ejemplo, un 80% de cobertura sobre el código del test que se está subiendo, un mínimo de issues, o que no pueden existir issues, por ejemplo, que sean críticas. En este caso tenemos una crítica. Acá deberíamos de corregir el estándar, o mejor dicho, el umbral para el rechazo del PR, que tenga que corregirse cualquier tipo de vulnerabilidad o de código que esté alto. Por ejemplo, que todo lo que esté en alto se tenga que corregir. Ya vamos a ver a nivel de código eso cómo se ve, y aquí hace pues simplemente termina de validar, hace la validación de que la construcción del jar para el caso de Java sea correcto, y listo. Eso es todo lo que valida, pero esto te va a quitar años, mejor dicho, te va a dar años de vida y te va a ahorrar muchísimas canas, porque no te estás llevando mal código a producción. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros lo que hacemos es que creamos una carpeta .github.workflows, y dentro de ese workflow nosotros vamos a meter cuál es el CICD que nosotros queremos hacer. Hay muchísimos templates arriba en GitHub. En GitHub uno puede ir a buscar templates para proyectos de, por ejemplo, que estén en Python, en NPM, para el front, por ejemplo, para C#. O sea, infinidad de ejemplos arriba que son la configuración que nosotros tenemos que hacer acá para que se ejecuten todos esos steps que teníamos arriba. Y por acá están los tokens que te estaba diciendo, que son el Sonar Token y el GitHub Token. Entonces, ¿qué vamos a hacer para no quemarlos? Ya después de haber visto cómo podemos, uno, creamos nuestra organización, creamos nuestros repositorios. A nuestro repositorio les dimos permisos para que las personas no puedan hacer fechorías sobre ese repositorio. Creamos también una integración de las GitHub Action para que se ejecute código limpio, código bonito, que realmente se puedan validar las cosas. Y por último, vamos a ver cómo podemos crear variables de ambiente para que las pueda tomar, valga la redundancia, cuando se esté ejecutando sobre cualquier ambiente. Bueno, de hecho acá un paréntesis, es que pueden existir secretos globales y secretos locales, o sea, secretos sobre el mismo repositorio o secreto organizacional. Por ejemplo, el secreto del Sonar Cloud, yo te recomiendo que lo tengas sobre la organización, porque no tiene sentido llevárselo por allá cada uno de los proyectos y ponerlo, es un dolorzazo. Entonces, lo que hacemos acá es que nos venimos nuevamente a las opciones, y en las opciones, en el apartado de Secrets and Variables, y en Secrets and Variables vamos a ver en las Actions. Acá está, por ejemplo, el Sonar Token. ¿Qué va a permitir esto? Pues que todos los secrets que necesiten estar a nivel global para específicamente este caso de uso, los tome de acá. Es global. Todos mis microservicios van a tener que ir a tomar de allá. Lo mismo las variables de ambiente. Si yo quiero crear una variable de ambiente que no esté por allá quemada, sino que esté acá, por ejemplo, GitHub Prefix, que sea producción. O sea, cosas que no son tan delicadas o que no son tan sensibles, las podemos poner en este apartado de las GitHub Actions o como un secreto. O sea que nadie lo puede ver, solamente tú lo podrías ver, e inclusive nosotros cuando lo vamos a cambiar no nos permite volverlo a ver, sino que tenemos que crear un nuevo. Bueno, mira, de hecho acá le podemos dar acceso a cuáles son los repositorios a los que queremos que tenga acceso, y los valores son secretos. Si yo quiero crear un nuevo valor, ni siquiera yo lo puedo ver, tengo que actualizarlo y cambiarlo. En este caso vamos a dejarlo así para que no se nos dañen las actions, y eso sería todo por el tema de las actions. Cuando estemos viendo la parte de las automatizaciones del CICD de Jenkins, vamos a volver por acá para ver el tema de los webhooks y cómo podemos avisar a Jenkins para que cuando hagamos un cambio en nuestro proyecto me lo informe en Jenkins, y eso automáticamente ejecute un pipeline de ejecución para construir, compilar el proyecto y dispararlo en Rackspace. Completamente automático. Voladoncísimo de cabeza todas estas automatizaciones. Así que eso sería todo por este video sobre Git, construyendo una organización en Git, cómo podemos mejorar un poco los flujos de trabajo, tener un flujo más limpio, más organizacional, y que realmente puedas validar que tu código está cumpliendo al menos los mínimos estándares de calidad, y mejor aún, de forma automática. Nos vemos viendo en el siguiente video.